Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad estamos preparados para la sustentación virtual. Por ello voy a dar lectura al documento, al acta que se va a realizar. A los 3 días del mes de diciembre del 2020, a las 12 horas y 26 minutos, se conecta vía remota el jurado de sustentación integrado por los siguientes profesores del Departamento Académico de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El profesor Henry Chávez, miembro, el doctor Martín Alonso Estrada Cuscano, asesor, y la doctora Elizabeth Huizaveria como presidenta y miembro, con el fin de recibir la sustentación del trabajo de investigación, estado del arte de la automatización de bibliotecas universitarias mediante el uso de sistemas integrados de gestión bibliotecaria, SIGB, del Código Libre, presentado por el estudiante Miguel Junior Alarcón Escriba con código 16030296. Bien, el estudiante tiene 20 minutos para realizar su presentación. Buenas tardes, ¿qué tal, miembro del jurado? ¿Se me escucha bien? Sí, por favor, si me podrían confirmar ahí. Sí, se escucha bien. Listo. Entonces, comenzaremos con la sustentación. Buenas tardes, miembro del jurado, estimado profesor Henry Chávez, Elizabeth Huiza y estimado asesor Alonso Estrada y todo aquel que pueda estar viendo esta sustentación. Sean bienvenidos ustedes a esta sustentación del trabajo de investigación realizado por mi persona, el alumno Miguel Junior Alarcón Escriba, del trabajo titulado El estado del arte de la automatización de bibliotecas universitarias mediante el uso de sistemas integrados de gestión bibliotecaria de código libre. Entonces, la estructura del trabajo viene seguida de 4 capítulos, en los cuales nos vamos el trabajo y la presente sustentación se va a ceñir respecto a la secuencia de estos 4 capítulos, y el cual describe un problema, que es principalmente que hay un desconocimiento de los beneficios y dificultades que la adopción, o que presentan la adopción, o migración o implementación, que estos sistemas de código libre dentro de las bibliotecas universitarias. Este problema nos lleva a formularnos algunas preguntas. La pregunta general que nos hacemos es que queremos investigar cómo han evolucionado los sistemas integrados de gestión bibliotecaria de código libre en las bibliotecas universitarias. Y algunas específicas es que queremos indagar sobre cómo se llevaron los procesos de implementación y de migración de estos sistemas en bibliotecas universitarias, y también averiguar cuáles han sido los beneficios y dificultades en la adopción de estos sistemas en este tipo de bibliotecas. Para ello también se elaboran algunos objetivos. El objetivo general que responde a la pregunta general es que queremos analizar la evolución de esos sistemas de código libre en las bibliotecas universitarias, y los objetivos específicos que se desprenden de esta es que queremos examinar los procesos de implementación, migración y ver cuáles son sus beneficios y dificultades dentro de la adopción de ellas en las bibliotecas universitarias. Este trabajo es importante, pues es importante analizar la casuística de las experiencias que se han dado alrededor de la adopción de estos sistemas para que en un futuro sirvan de consulta para las bibliotecas que quieran pasar o deban pasar por estos procesos. La elección del tema fue básicamente por afinidad e interés, y también, como lo dije hace unos segundos, por la importancia que este tema tiene en el quehacer bibliotecólogo. Bueno, la búsqueda y la recuperación de la información se dio por medio de la búsqueda dentro de las bases de datos académicas que ofrece la universidad, y también dentro de algunas bases de datos o repositorios que, si bien es cierto, no estaban indexadas, resultaron importantes. Sus autores y esos trabajos resultaron importantes para el desarrollo de este mismo trabajo. Esta información entonces se realizó mediante un cuadro de Excel en el cual se identificaban las ideas principales y secundarias
y se plasmaron en el trabajo de investigación que estoy sustentando. Bueno, en sí, el capítulo 3, que viene a ser el marco teórico, rescato algunas ideas y algunos conceptos en el que, por ejemplo, tenemos el primer concepto del sistema integrado de gestión bibliotecaria, en el que los autores defienden que básicamente estos sistemas son un conjunto de módulos que trabajan entre sí y que permiten la automatización de bibliotecas, lo cual nos lleva a al segundo concepto, que es la automatización de bibliotecas. Entonces, los autores defienden que la automatización de las bibliotecas permitieron que las actividades o los procesos bibliotecarios, que en un principio eran rutinarios, puedan ser mucho más prácticos y puedan ahorrar tiempo y en cierta manera personal y recursos para la automatización de estos procesos, que como insisto, antes eran rutinarios, pero ahora ya no deberían serlo con la opción de estos sistemas. Otro concepto que rescato es el movimiento del código libre dentro de las bibliotecas, en los cuales los autores, Zurita, Engar y demás, hacen una especie de estudio histórico de cómo surge el movimiento del código libre y cómo es que ésta va influyendo dentro de las bibliotecas. La principal, o la idea principal que se rescata dentro de esta idea o de este concepto es que las herramientas y los sistemas de código libre en las bibliotecas favorecen a ellas mismas en cuanto hacen una reducción a su presupuesto o al dinero que estas bibliotecas destinan para herramientas que pueden ser costosas en un primer momento, y también permiten que las herramientas se modifiquen debido a las exigencias de la biblioteca que lo adopta. Dentro de las tendencias de la adopción de un sistema integrado, que es otro concepto que rescato, los autores defienden que principalmente las tendencias van acorde a las necesidades de la información y a las exigencias de la biblioteca que demandan el uso de este sistema. Además, y rescato mucho la idea de que las tendencias principalmente van de acuerdo a los cambios de publicación y de búsqueda de información que se van evidentemente cambiando y alterando a lo largo del tiempo y espacio. Luego, algunos reportes de la industria de los sistemas integrados de gestión bibliotecaria nos lo facilita Breeding. Para efectos del trabajo fueron del rango de 2017 a 2020, pero también otras experiencias locales, no nacionales, pero sí en otros estados, los hace también Breeding, Arriola y Tecualc y Wank, en el cual relatan cómo se encuentra esa industria en sus respectivas localidades o nacionalidades. Por último, la visualización del sistema integrado, el cual hablamos ahora del Web Scale Discovery Service, en los que los autores hacen énfasis en que, si bien es cierto, los sistemas vienen con un catálogo en línea, el Web Scale Discovery Service viene a ser una nueva manera de visualizar la presentación de los resultados, que no viene precisamente a reemplazar al catálogo en línea, sino que viene a complementarlo. Lo cual nos lleva a esta otra diapositiva en la que quise rescatar algunas diferencias entre el catálogo en línea y el Web Scale Discovery Service dentro de tres propiedades. La primera, la interfaz y el cuadro de búsqueda. En un OPAC, el cuadro de búsqueda puede ser un poco complejo y generalmente hay varios cuadros de búsqueda. En cambio, en un Discovery Service, Sachin y Prasada nos dicen que debe ser solo un cuadro de búsqueda. En el tipo de búsqueda de recursos y recursos recuperables, en el OPAC, Breeding nos dice que los recursos recuperables se dan mediante la búsqueda facetada, es decir, por criterios. En cambio, Sachin, Prasanna, Deodato y dentro de los Discovery Service nos dicen que, si bien es cierto, el tipo de búsqueda es facetada, también es federada, pues realiza una metabúsqueda dentro de todo el sistema. Por último, para la presentación de los resultados, Sachin, Prasanna, Breeding y Deodato, en los Discovery Service nos dicen que se da por un orden de relevancia. Otro cuadro que quise rescatar es sobre las dimensiones de un sistema de código libre y un sistema de código de propietario. Lo quise separar en 5 dimensiones. Respecto a las licencias, un código libre no tiene básicamente licencias, como lo afirman Arriola y Butrón, y un sistema de propietario sí tiene una licencia que se efectúa mediante una firma con una casa comercial. Respecto al desarrollo y modificaciones, Zurita nos dice que es libre,
y esa elección de la biblioteca y las modificaciones se pueden hacer sin mucho problema. Sin embargo, Pruett y Choi nos dicen que en un sistema de propietario las modificaciones se hacen por expresamente autorización de la casa comercial, lo que nos lleva también a que el código fuente de un sistema de código libre sea libre de modificarse, no como el código fuente de un sistema de propietario que, como lo dicen Khan, Seid y Rafik, es difícil y es cerrado a modificarse si es que no es por la autorización de la casa comercial. El costo de software en un código libre, Zurita, Arriola y Tecual nos dicen que si es que no es gratis, es que es muy barato. En cambio, Zurita nos dice que en un sistema de propietario el sistema es muy, o puede llegar a los miles de dólares. Luego, para finalizar el soporte técnico de un sistema de código libre, Chinchilla y Zing nos dicen que el soporte técnico, no hay un soporte técnico en un sistema de código libre. Hay algunas organizaciones o empresas que pueden ver por el soporte técnico, pero en contraposición en un sistema de propietario, Cavallo y Ubiña nos dicen que sí hay un soporte técnico, ya que se paga una fuerte suma de dinero por ello. Para finalizar el trabajo, el capítulo 4 se relatan algunas experiencias. Primero, las experiencias de implementación. Gómez y Martín, que es la primera relatan la primera experiencia. Vemos el caso del sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional de Patagonia Austral, en la que básicamente se rescata la idea de realizar una evaluación y comparación de qué sistema queremos escoger para nuestras bibliotecas. En este caso fue el Koha y PNB. Es importante analizar el sistema antes de adoptarlo. Esa es la principal idea de ese trabajo. House en el 2016 expone el caso de la biblioteca del Deus Schuld Charlotte. Antes de automatizarse, esta biblioteca tenía una tasa alta de pérdida de documentos porque los usuarios se llevaban los documentos y no había un seguimiento de ello. Luego hicieron un análisis entre Koha y Evergreen para ver cuál sistema le convendría más. Escogieron por Koha y al implementarse Koha, por el módulo de circulación pudieron hacer un seguimiento más exhaustivo a los documentos que salían de la biblioteca y ya no se perdía tanto material bibliográfico. Luego Suju y Pillai en el 2005 realizan el caso de las bibliotecas universitarias de Kerala en India y básicamente rescatan la idea de la importancia de la cooperación profesional para el uso de las herramientas de código libre dentro de las bibliotecas. Es el caso de InflipNet, una organización india que apoya el proceso de automatización de las bibliotecas mediante redes de colaboración de los profesionales. Para finalizar, las experiencias de migración que rescaté en el trabajo fueron la primera de Ahmad en 2014, de la Biblioteca Independiente de Bangladesh, la cual ya tenía un sistema que era CDS ISIS, y migraron al sistema Koha, principalmente porque Koha les permitía un mejor refinamiento y personalización de la búsqueda que realizaban los usuarios. Cavallo y Ubiña, que es la segunda experiencia, nos relata el caso de la Universidad Nacional General de San Martín en Argentina, el cual ya tenían un sistema de propietario que era Alefino, pero migraron a Koha, principalmente porque Alefino ofrecía la suscripción por módulos, lo cual era muy poco práctico y costaba mucho cada módulo. Entonces migraron a Koha principalmente por ello, para abaratar el costo y para tener todo el sistema con los módulos, no solo uno por uno. Y la principal dificultad fue que no hubo un soporte técnico de Alefino al momento de la migración de estas, pero mediante las redes de colaboración y crear un espacio de aprendizaje entre los bibliotecólogos de esa universidad, se pudo generar una migración exitosa y evitar la pérdida de la información al momento de la migración. Por último, Khan, Seid y Rafik en el 2016 ponen el caso de la biblioteca del Government College University, la cual tenía el sistema LMS, pero también tenían una importante colección en lengua urdu, la cual es una lengua importante en Pakistán. ¿Qué pasa? Que LMS es un sistema no Unicode, entonces no se podía registrar esta importante colección en idioma urdu. Cuando migraron a Koha recién pudieron hacerlo. Es importante esta experiencia porque rescata la idea de que los sistemas integrados de código libre, tal vez el caso de Koha, pueden modificarse a las exigencias de la biblioteca.
Entonces, las conclusiones de este trabajo vienen a ser básicamente en que los sistemas integrados de gestión bibliotecaria permitieron que estas herramientas o estos sistemas se acoplen a las exigencias y necesidades tanto de los usuarios de información de las bibliotecas como de las exigencias en sí de las mismas bibliotecas, y que también estas se pueden complementar con otras herramientas que puede ser código libre o no. Tal es el caso como el de el Web Scale Discovery Service, y principalmente que, como lo dice también la literatura, el uso de estos sistemas se ha multiplicado en los últimos años, aunque hay una predominancia aún de los sistemas de propietario. Se prevé que en los próximos años esta brecha quizás se acorte mucho más, ¿no? Respecto a las experiencias encontradas, las experiencias de implementación no fueron muchas, lamentablemente no fueron muchas, lo cual nos va a llevar a una siguiente recomendación que en unos segundos haré. Más se encontraron experiencias de migración, y principalmente la migración se debió porque estos sistemas de código libre permiten abaratar costos, modificarse respecto a las necesidades de las bibliotecas y que permiten más y mejores funcionalidades. Dentro de los principales beneficios, precisamente lo que les decía, hay un abaratamiento de costos, y los sistemas, al ser de código libre, permiten que este código se modifique según la naturaleza de la biblioteca y según lo que ésta quiera lograr con este sistema. Y principalmente dentro de las dificultades es que no hay un soporte técnico porque no hay una casa proveedora de ellos. Entonces depende mucho de la formación de los bibliotecólogos en el uso de las tecnologías de la información, y que también es importante ver que en el momento de la migración no haya una pérdida de la información al momento de migrar de un sistema a otro. Esas son las principales dificultades que se han encontrado en la literatura. Las recomendaciones del caso es que este trabajo debe ir actualizándose e incrementándose, y para ello es importante que las experiencias se documenten, tanto a nivel nacional y latinoamericano. Es importante que las bibliotecas que atraviesen por esas experiencias documenten y plasmen en estudios o en relatos las experiencias que pasen por la implementación o migración de sistemas de código libre. Y también sería interesante que de aquí a algún tiempo se cree una red peruana para compartir en especies de foros o de conversatorios sobre el uso de los sistemas integrados de gestión de bibliotecas de código libre, o en general de cualquier herramienta de código libre dentro de las bibliotecas, para de esta manera crear una red de colaboración que ya vimos que es muy importante el uso de estas herramientas en las bibliotecas universitarias. En general, escuelas que los cursos o materias de tecnologías de la información oral. Y eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas o inquietudes. Muchas gracias. Bien, ha cumplido exactamente los 20 minutos. Bien, doy el pase para las preguntas. Por favor, el profesor magíster Henry Chávez. Bien, buenas tardes, señor Miguel. Tomó como nota uno de los autores, que es Chinchilla 2012. Él, por ejemplo, establece 3 etapas en el análisis que hace respecto a la automatización de los centros de información, unidad de información, ¿no? Una primera etapa de recuperación, la segunda de los catálogos y la tercera de los sistemas integrados. Desde su punto de vista, al hacer este tipo de etapas de avance en el tema de automatización, ¿cuál sería la siguiente etapa que continúa? Ya que usted ha hecho una revisión de todas las, un estudio del arte, entonces podría darnos una opinión sobre eso. 1. 2, en el tema hay mucha confusión cuando se habla de software de gestión de fuente abierta, ¿no? Entonces, algunos dicen es gratuita,
¿Cuál es la diferencia entre ser gratuita y de libre acceso? Uno dice, no tiene costo. Otro dicen, sí tiene costo. Me gustaría su punto de vista en ese aspecto, porque las fuentes así también lo revelan, ¿no? Y finalmente, Brading en el 2015 tenía una posición respecto a las evaluaciones de los software. En el 2020, ¿esa posición continúa o simplemente se ha mantenido en el tiempo? Esas serían mis preguntas, básicamente. Antes de dar pase para la respuesta, le voy a pedir, por favor, muy bien, muchas gracias, es lo que le iba a solicitar, que dejara de compartir. Gracias. Entonces, respecto a la primera pregunta, creo yo, en una opinión personal, que luego de estas 3 etapas vendría mucho a ver lo que es Se ha congelado, creo, la... Miguel, se ha congelado tu respuesta, se ha congelado tu imagen. Hay baja conectividad. Sí, a ver. Creo que puedes invocarlo a responder, Elizabeth. Miguel, ¿puedes responder, por favor? Disculpen, ¿se me escucha? Sí, ¿Se se me te escucha? escucha, Sí. se te Ahora escucha. sí, ahora sí. Disculpen, que a veces el internet titila un poco. Entonces, decía a la primera pregunta que luego de estas 3 etapas que menciona Chinchilla, veo que, o en una opinión personal, creo que vendría a haber un tema mucho de evaluación, mantenimiento y seguimiento del sistema integrado, ya que no es solamente que se adopte un sistema o que se cree un sistema, sino que éste tenga que responder a largo plazo a las necesidades y exigencias de la biblioteca. Y no sé si por favor podría repetirme la segunda y Ya, tercera. el tema de cuando yo también, bueno, somos bibliotecólogos todos y cuando asistimos hay veces nos llaman para hacer evaluaciones, informes técnicos, nos dicen, pero ¿por qué? Bueno, queremos implementar COA, sin embargo es gratuito, ¿y por qué nos cobran? Dice, esa pregunta es gratuito entre el gratuito y el libre acceso, ¿no? Me gustaría también ahí saber por qué eso ocurre, ¿no? Porque parece que hay baja información y cómo los autores en la materia definen este aspecto, ¿no? Porque hay confusión. Siempre dicen, si es gratuito, ¿por qué cobran? Esa es una palabra que siempre he escuchado en la mayoría cuando quieren implementar software de acceso libre, ¿no? De fuente abierta, sobre todo. No sé si me escuchó la pregunta. Sí. Sí. ¿Se me escucha bien? Disculpe. ¿Sí se me Sí, escucha? Miguel, puedes proceder a responder. Ya, sí, disculpe porque mi internet estaba... sí la escuché. Entonces, generalmente, como decía, la literatura demuestra que la opción de estos sistemas de código libre son gratis, pues estos sistemas o herramientas se encuentran en la internet y se pueden descargar e instalar. Que hay casos en los que sí hay la instalación o el seguimiento o soporte técnico se cobra, pues, como lo mencioné, hay organizaciones que apoyan a este proceso. Pero principalmente en la literatura no se encontró una respuesta o una comparación entre el código abierto y el acceso libre. Pero, como le repito, hay organizaciones, y así lo demuestra la literatura, que apoyan a estos procesos de implementación. Bien, y la otra pregunta era sobre Brading, ¿no? Brading en el 2015 tiene una posición respecto a la evaluación de los software de gestión y en el 2020, ¿cuánto ha cambiado esa posición? ¿Se mantiene? ¿Es más exigente respecto a cómo se deben evaluar los software de gestión de biblioteca?
El último reporte que hizo Breeding, precisamente es el del 2020, y he revisado ese reporte, no mantiene ni difiere de la posición que usted menciona del 2015, pues este último reporte, básicamente el autor Breeding se ha limitado solo a ver y observar cómo ha sido el status quo de la implementación en el año 2019 de estos sistemas en los Estados Unidos. Entonces, la literatura no mencionaría eso, al menos en el 2020. Ok, ¿puedo hacer una última pregunta, Presidenta? Ok, ya. Cuando uno revisa las fuentes también y las citas, siempre las evaluaciones se hacen COA-PMB, COA-Alefino, COA... Bueno, siempre COA es uno de los emblemas para hacer las comparaciones. Pero me gustaría, sí, un punto de vista, tecnológico, ¿por qué se hace una comparación COA-PMB, siendo los dos software libre, ¿no? De software de fuente abierta? ¿Cuál sería el por qué hacer ese tipo de comparaciones? Esa es mi pregunta. Sí, es una interesante pregunta, y también incluso una de las experiencias de migración, que fue la primera, era de la migración de CDS ISIS, que también era un sistema de código abierto o de código libre. Entonces, principalmente la literatura nos dice que esta evaluación o esta comparación se da pues porque un sistema puede proveer mejores funcionalidades que le convienen a la biblioteca que está interesada en el sistema que quiere migrar. Por ejemplo, en el CDS ISIS, a la biblioteca no le convenía tanto este sistema, pues no permitía una refinación de la búsqueda por tema, título, autor, etc. Y Koha sí se lo permitió. Y en conclusión, es importante esta comparación, aunque dos sistemas sean de código abierto, es importante, pues, uno siempre puede dar algunas funcionalidades que no puede dar el otro y que a la biblioteca le conviene. Bien, eso sería todo, Presidenta. Gracias. Ok, señor profesor, Magíster Henry Chávez. Bien, yo voy a realizar un par de preguntas, por favor, y le voy a agradecer al estudiante que pueda tomar apunte para no estar realizando las réplicas en las preguntas. Bien, la primera es, la primera es, ¿cuál es la tendencia acerca del movimiento del código libre? Porque estamos hablando que hay grupos que están a favor y hay grupos también que están en contra. Entonces, me gustaría saber ese punto. Segundo, si bien es cierto, ha usted explicado a través del estado del arte todo el sistema integrado, cómo se vienen trabajando, cómo es la aplicación de sus módulos, etcétera, su diagnóstico y su reflexión acerca de ese sistema integrado, pero llevado a nuestra casa de estudio, al sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El diagnóstico y a su vez la reflexión y la mejora que se podría plantear. Eso es todo. Sí, de acuerdo, sí. Entonces, respecto a la primera pregunta, que era respecto a las tendencias acerca del movimiento de código libre, la literatura que se ha revisado nos afirma que hay grupos que están muy a favor de esto, de la adopción de estos sistemas, pues significa un avance y muchos beneficios para la biblioteca que lo adopta. En la literatura no he revisado o no se ha visto tanto grupos que estén en contra de ello, aunque en la vida real sí hay. Sin embargo, también respecto a las tendencias, la literatura nos dice que las tendencias están muy acorde respecto a los cambios que hay de publicación, de búsqueda, de navegación y de los hábitos lectores que tienen los usuarios de la información de la biblioteca. Una vez que, por ejemplo, que si de aquí a un tiempo los cambios de publicación
de los libros o de las investigaciones cambia en la realidad nacional, entonces las bibliotecas o los sistemas integrados dentro del ámbito nacional deben acoplarse a estos nuevos cambios de investigación o de publicación. He ahí las tendencias en los que ronda y los que hace énfasis la literatura. Lo menciono para terminar esa pregunta. Los cambios de publicación, los cambios de búsqueda de información, los cambios de y los cambios de los hábitos lectores de los usuarios de las bibliotecas. Y la segunda pregunta sobre el diagnóstico y reflexión de los sistemas y llevado a la realidad sanmarquina, la situación sanmarquina, creo yo que ha apostado, en cierta manera, ha apostado en San Marcos por adoptar el sistema que ahora tiene, que es el Symfony, claro. Y creo yo que muy importante y que se relaciona más con el trabajo que he desarrollado, es que ha apostado por el uso de un Discovery Service, porque ahora la búsqueda se hace mediante el Discovery. Y es muy importante y resalta y señala también que San Marcos está apostando por este tipo de herramienta que la literatura demuestra que va dentro de las tendencias que los sistemas integrados tienen y que las bibliotecas de cara al futuro van a adoptar. Sea tarde o temprano, es bueno que San Marcos haya adoptado por este sistema, más temprano que tarde, para que tenga esta vanguardia dentro de las bibliotecas universitarias, a nivel de Perú al menos. Esa sería mi respuesta. Bien, doy pase al asesor, por favor, para que pueda dar alguna información adicional que pueda complementar el trabajo del estudiante. Sí, yo creo que el trabajo tiene como principal objetivo o tiene una mirada básicamente a redimensionar las tareas que puede cumplir un sistema de gestión bibliotecaria o lo que sería un ILS en términos, en el inglés, ¿no? En su término original. Y creo que la apuesta fundamental de Miguel es a decir, señalar y enfatizar que los ILS o los sistemas de gestión bibliotecarios de acceso abierto tienen todavía un porvenir muy largo de cara al futuro, ¿no? Y además recomienda que muchas de las bibliotecas, especialmente universitarias, tomen este perfil de acceso abierto. Una de las cuestiones que tiene una peculiaridad en su trabajo también es que ha tratado de investigar acerca de experiencias de software comercial a acceso abierto. Son muy pocas experiencias, pero creo que son experiencias relevantes para saber cómo se va moviendo el mercado y cómo se van tomando decisiones acerca de la funcionalidad de estos sistemas que ya ha explicado al detalle Miguel. Yo creo que hay que volver a darle una mirada a los sistemas de gestión bibliotecarios y hay que darle una mirada, creo que mucho más concienzuda de las ventajas que podría tener el acceso abierto. Todavía los software de carácter comercial siguen siendo preponderantes, pero creo que la mirada hacia el acceso abierto no debe terminar, por lo menos en el ámbito bibliotecario. Muchas gracias, señora presidenta. Perfecto, muchas gracias. Invitamos al estudiante, por favor, para que se pueda retirar de la reunión. En este momento vamos a deliberar, por favor, y luego lo estaremos convocando nuevamente para que pueda ingresar al enlace. Bien. Concluida la sustentación, el jurado procedió a la calificación con el siguiente resultado. Aprobado con mención honrosa, números 17. Felicitamos al estudiante que esperamos pueda concluir con todo el proceso de cumplir con los cursos y con el creditaje para que pueda ser ya oficialmente bachiller en bibliotecología y ciencias de la información.
saludos y agradecimiento. Un aplauso creo que para el estudiante por esta etapa que va a culminar. Felicitaciones, Miguel. Y Felicitaciones, Miguel. Gracias. Muchas gracias con todos. Bien, Miguel, gracias por tu participación y nada, seguir trabajando y ahí tu asesor te va a dar algunas indicaciones y nada, estamos contentos contigo. que Gracias.